Nombre y fecha de nacimiento, ¿cómo impactan en tu vida? Quédate con nosotros. Aquí en Destino Cósmico. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Destino Cósmico. ¿Qué tal su día allá en casa? ¿Estuvo estresante? ¿Estuvo tranquilo? Ahora, ¿qué tal con las lluvias? Que bueno, es el caos aquí en Ciudad de México, o bueno, de donde nos estén viendo. Ojalá que todo esté súper bien allá en sus casas. Y bueno, con el gusto de saludarlos, porque además hoy traemos un súper tema de... Esto se trata de cómo nos llamamos y de cuál es el impacto en nuestras vidas, por qué nos pusieron nuestros nombres, si a lo mejor repetimos algún nombre de nuestros ancestros, abuelitos o papás, o bueno, ¿qué es lo que nos está marcando en nuestras vidas nuestro nombre? Pues bueno, el día de hoy lo vamos a descubrir, así que póngase cómodo, quédese con nosotros, porque aquí en Destino Cósmico vamos a aclarar todas estas, pues no rumores, pero bueno, la verdad es que es un tema ya hablando de energías que traemos por ahí, ya de nuestros ancestros. Pero bueno, para no revolverlos más, voy a saludar primero a mi querido Eder y a Dani. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, Caro, pues muchísimas gracias a ustedes en casita también. Gracias por un día más viéndonos y juntos de la mano aprendiendo. Y pues como bien mencionas, es un tema algo complejo, pero muy padre, porque vamos a ver de qué manera impacta en nuestra vida el nombre y la fecha de nacimiento que también pues ahora sí que Dios nos dio, ¿no? Así es, y bueno, pues muy contentos, mi querida Caro, en efecto, mi querido Dani, por un día más estar aquí en Destino Cósmico, porque justamente a veces nos hace falta el darnos cuenta que el nombre que nosotros portamos, la fecha de nacimiento, por el día en que decidimos o elegimos desde una parte más cósmica, más astral, esa fecha que nosotros elegimos llegar aquí a esta vida, en esta tierra, no es una coincidencia. ¿Sí? Hay momentos en los cuales a cada uno de nosotros pues nos podría costar un poco de trabajo el entender que en efecto venimos cargando algo desde la implicación que tiene nuestro nombre. ¿Sí? Yo por lo general le digo a muchos entre algunos alumnos, algunos consultantes, que o te dieron un regalo por tu nombre o te pudieron haber dado en la torre si te vas a la polaridad. Claro. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones justo esta parte tiene una implicación mayor. Y sobre todo, como bien mencionabas, mi querida Caro, hay ciertos patrones que se pueden llegar a repetir, y cuando muchas ocasiones a lo mejor dicen, bueno, si a lo mejor la mamá se llamó Caro, se llama Caro, la bisabuela, la abuela, se llamaron también Carolina o Daniel o Eder, bueno, pues, ¿de dónde viene toda esta parte? Pero que es algo más mágico y que va un poco más allá, que también muchas ocasiones interviene, afecta o beneficia el tipo de relación que puedes llegar a tener con quien eligió tu nombre, ¿sí? Y también si portas el nombre de alguien más. Ahora, muchas ocasiones este tema de los nombres, bueno, pues ¿ustedes se acuerdan por qué les pusieron el nombre que tienen? A ver, Caro, ¿por qué te llamas Caro? Cuéntanos. Por Carolina de Mónaco. Okay. Estaba en ese tiempo, pues sonaba mucho Carolina y Estefanía de Mónaco, y mi mamá por eso me puso Carolina. Okay. Pero bueno, no tengo ningún otro familiar que se llame como yo, entonces bueno, a lo mejor puede ser que ahí pueda yo cortar un poquito de esta frecuencia vibracional de mi nombre. Ok, ¿y tú, Dani? Wow, yo tengo entendido que me lo puso mi abuela. Fue la que me puso ese nombre y fue por la Biblia. Creo que Daniel, que significa león de Dios. Y también, al igual que Caro, comparto, tengo entendido que en mi familia creo que soy el único Daniel. Ok. Algo venimos a romper. Ajá, así es. Y bueno, por ejemplo, en mi caso me llamo Eder justamente porque en el año en que yo nací fue el tiempo, la época del fútbol, sí, aquí en México. Entonces me pusieron Eder por un futbolista, ¿sí? Mira. Entonces, muchas ocasiones a lo mejor nos ha costado el analizar, desmenuzar un poco el por qué nos llamamos como nos llamamos y qué situaciones o implicaciones te puede generar, ¿sí? Y hasta qué punto puedes, con base en esa lealtad, direccionarte a algo o viene a generarte toda la implicación.
¿sí? Es por ello que, bueno, pues el día de hoy buscamos la manera de traer a una invitada muy, muy especial, pues quien nos estará hablando acerca de todos estos temas. Así es, y bueno, nos va a despejar todas estas dudas, porque como bien lo comentamos, pues de generaciones pues ya pasadas se utilizaba que pues repetían mucho el nombre, a lo mejor el José, ¿no? José Manuel, y al que sigue José Daniel, y al que sigue José Luis, pero siempre tenían que, la familia tenía que ir marcado pues algún nombre pues muy específico de los ancestros, y cómo esto ha repercutido pues en su vibra, en el energética en el nombre, en el karma, en su misión de vida, y cómo puede ser repetitivo. Y bueno, ahorita nuestra gran experta nos va a ayudar pues a cómo también poderlo cortar, porque a veces hay muchas familias que eligen nombres de acuerdo al calendario, que ni siquiera saben por qué, y hay nombres muy chistosos, y que bueno, vamos a descubrir qué es lo que conlleva el que le hayan elegido estos nombres hasta chistosos a algún familiar, algún hijo. Y bueno, pues hay mucho detrás de los nombres, y bueno, el día de hoy lo vamos a descubrir. Por ejemplo, se me viene a la mente el nombre de María. Bueno, ancestralmente pues es un nombre algo fuerte, y creo que María también es como esa parte de maternal, que María, no sé, vino, claro, que sufrió por su hijo. No sé si traiga un código también, porque bueno, las Marías que conozco siempre son de sus hijos, o sea, todo el amor, el sufrimiento, si ya comiste, que esto, que el otro, o sea, es como esa parte, o sea, sí se genera como un código. Así es, y justamente como mencionan, muchas ocasiones, bueno, pues los nombres tienen una fuerza, un impacto, una vibración. Entonces, hay momentos donde, en el ejemplo que mencionas, Dani, en el caso de María, María tiene un código muy importante que aún, y si lo vemos desde diferentes ángulos, a nivel numerológico tiene una vibración número 6. ¿Sí? Cuando hablamos de a nivel numerológico, una vibración número 6, el número 6 es el de la familia. Entonces, si nosotros nos vamos con base en esta información que el día de hoy vamos a trabajar, vamos a ver y analizar, bueno, pues en efecto, ¿cuál es uno de los principales códigos de sufrimiento que vivió en un ejemplo la Madre María? ¿Sí? El sufrimiento fue por la familia, por sus hijos, por su hijo. Entonces, muchas ocasiones, y como bien sabemos, no solo aquí en México, porque en muchos países más, el nombre de María, variando solamente la pronunciación, bueno, pues nos damos cuenta cómo realmente tiene una raíz muy grande, ¿sí? Entonces, a lo mejor pocas veces nos hemos dado a la tarea como de investigar o indagar un poco sobre ello. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el nombre de María, justamente en la raíz, que es Maraj, ¿sí? Y si acortamos más esta palabra, viene de mar. ¿Sí? Entonces, al hablar con respecto al mar, al elemento agua, eso tiene que ver justamente con la parte del vientre también. Entonces, es esta parte de, dicen por ahí, ¿no?, que algunas mamás llegan a mencionar que los hijos solamente saben el dolor que es tener un hijo las madres, porque dicen duele en las entrañas. Sí. ¿Sí? Entonces tiene que ver justamente toda esta parte del elemento agua, el movimiento. Entonces, ¿hasta qué punto si los nombres tienen una asociación mayor? ¿Sí? Ahora imagínense, estamos hablando de un nombre, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor se repite una fecha de nacimiento? Entonces, hoy nuestra experta nos va a hacer favor de compartir mucha información con respecto a cómo nosotros podemos empezar en primera a ser conscientes, porque recordemos, ese es el primer paso para nosotros empezar a generar un cambio. Deseas generar un cambio por los códigos que puedas traer inmersos desde tu nombre, tu fecha de nacimiento, o, ¿por qué no?, muchas ocasiones hasta los apodos que pudieran mencionar, ¿no? A lo mejor es, no sé, le dicen... a ver, un apodo que se les ocurra. Pollo. Pollo, sí. Pollo grande, pollo chico, ¿no? Entonces... Sí. Perdón, justamente esta implicación, ¿hasta dónde puede llegar? Y que también tiene una vibración y una repercusión. Claro. Entonces, imaginemos cuando en algún momento, por una fecha de nacimiento, se llegan a repetir. Y a lo mejor hay 2, 3 fechas, ¿sí? Esto me hace recordar, tuve por ahí el caso de una consultante, que ella nació el mismo día que una de sus hermanas, en diferente año, el mismo día, y les pusieron el mismo nombre.
Wow. Sí, entonces realmente fue un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque pues a ella le costó en algún punto ya en cuestiones laborales y demás, como que decía, no, es que aquí pues el sistema nos aparece que usted se llama tal, pero es de tal fecha, de tal año. ¿Es un error? No, es mi hermana. Sí, entonces claro que hay una repercusión si un sistema digital puede mostrar un error, entonces ¿qué podrá pasar dentro de todo un esquema familiar? Claro, ¿y qué pasaría, por ejemplo, en este caso que nos platicas, si llegaras a cambiar de nombre? Claro, obviamente por medio pues vibracional te cambiaría todo tu esquema, o a lo mejor ya estás como marcado con ese nombre. Mira, qué bueno que mencionas esto. Justamente este tipo de metodologías, este tipo de sistemas y de herramientas que buscan compartirnos qué podemos hacer nosotros, no vienen a decir cámbiate el nombre, un primer ejemplo, ¿sí? No es un cámbiate el nombre porque ese no vibra contigo, o si tú quieres cambiar tu historia, cámbiate el nombre. No. Es ser consciente cuáles son las implicaciones para saber cómo trabajarlo y desde dónde, como para darle luz a esa situación. Claro. Pero muchas ocasiones, ¿qué pasa? Claro, hay quien a lo mejor puede llegar a utilizar otros nombres y demás, no tiene nada de malo, ¿sí? Pero también es entender por qué inconscientemente puedes llegar a conectar con un nombre. Hay una frase que justamente aprendí con quien tendremos el día de hoy como invitado, sí, como invitada, y es que dentro de la descodificación de codificación de enfermedades y sanación del árbol genealógico, dice el árbol que nunca vas a vivir una historia que esté fuera de tu mismo árbol de vida. Entonces, es más que nada entender que a veces desde ese nombre tú vienes a representar algo, vienes a mover algo, pero si lo hacemos desde el amor, entonces eso va a empezar a abrirnos la expectativa de una forma tan diferente que no vas a sufrir el aprendizaje. No, y además conscientes de esto, pues ir sanando a nuestras próximas generaciones también. Porque bueno, a veces ponemos nombres hasta por moda, ¿no? Como dices, que el futbolista, que la actriz, que tal. Pero bueno, la importancia de saber todo este tema, pues para que conscientemente pongamos un nombre, porque también va de acuerdo a lo mejor a alguna fecha de nacimiento, a lo mejor algún periodo en el que estemos viviendo en esta actualidad, y bueno, también de acuerdo a la personalidad que tenga pues nuestros hijos o a quien vayas a nombrar, porque a veces ya hasta los padrinos, ¿cómo quieres que se llame? Como tú, ¿no? O sea, sí, claro. Ahí también ser conscientes también de qué nombre estamos poniendo, porque bueno, esto marca pues obviamente muchísimo la vida y el karma y el alma y todo lo que va a conllevar ya la persona que va a arrastrar pues por generaciones y generaciones con este nombre. Así es, y por ejemplo, esto me hace recordar esto muy rápidamente como una herramienta que creo que nos puede ser funcional. Ya nuestra experta nos hará favor de compartir desde la mirada de la decodificación de enfermedades, bueno, pues todas estas vías de aprendizaje con respecto al nombre y fechas, ¿sí? Pero una ocasión tuve la oportunidad de aprender justamente en un curso de meditación en Nepal. Nos hablaban sobre lo que genera cuando tu nombre empieza con una vocal, ¿sí? Por ejemplo, cuando en el nombre empieza con la vocal, la letra A, y de repente nos damos cuenta que hay como que mucha A dentro del nombre, es porque esa persona desde el nombre viene a ¿qué? A abrirse caminos. La E es como una escalera, la parte de cómo crezco, ¿sí? La parte de la I es el soporte, ¿sí? La parte de la O, la conexión y unidad, y la U, la parte como del descanso, el aprender a soltar. Wow, pues súper interesante el tema de hoy, así que les invitamos a que no se muevan de aquí, de Destino Cósmico, póngase cómodo, y bueno, ya en el siguiente bloque llega nuestra gran invitada. Ella es doctora en nutrición, Erika Sánchez, y bueno, ya al ratito se las vamos a presentar, ya está aquí con nosotros, así que no se vayan. Vamos a nuestro primer bloque de horóscopos. Vámonos con el signo de Aries. Para el signo de Aries, dicen los ángeles, espera una señal. Estás en un tiempo en el cual has estado indagando a la vida, al universo, para empezar a encontrar tus respuestas. Recuerda que tus ángeles colocarán las herramientas necesarias para que veas con claridad el panorama. Tauro. Para el signo de Tauro, tiempo de amor romántico, querido Tauro. Recuerda que una de las particularidades contigo es el carácter. Hoy te dicen los ángeles, busca apasionarte con lo que estás haciendo.
Géminis. Para el signo de Géminis, estás en un tiempo favorable, ocasión favorable, por lo tanto, estás en una etapa donde las puertas se abrirán a favor tuyo, sobre todo en temas económicos, pero también de propuestas profesionales. Pues bueno, vamos a una breve pausa y regresamos a Destino Cósmico. Amigos, ya estamos de regreso aquí en tu programa Destino Cósmico. Y el día de hoy, como bien lo mencionamos, vamos a hablar acerca de todas estas configuraciones que traemos, no nada más a nivel del alma, sino desde el nombre que portamos y la fecha en la que nacimos. Así que bueno, pues para nosotros es un placer el día de hoy recibir a alguien muy especial. Así es, y bueno, ya está aquí nuestra gran invitada. Ella es Erika Sánchez, es doctora en nutrición, astróloga certificada, maestra en magia celta y decodificación biológica. Y bueno, pues nos engalanamos el día de hoy con su presencia porque de verdad es que este tema está súper interesante. No lo habíamos escuchado y yo creo que allá en casa también están como que dudando un poquito de qué será. Pues bueno, así que tome asiento porque hoy vamos a despejar todas esas dudas y bueno, vamos a aprovechar esta gran visita de Erika Sánchez. Y bueno, bienvenida Erika, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu programa Destino Cósmico. Y bueno, con este súper tema que nos compartes el día de hoy, porque bueno, además manejas muchísimos otros temas, lo de la magia y bueno, esta magia hermosa que decimos, esta parte de la astrología. Pero bueno, estamos hablando el día de hoy de cómo impacta nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento en nuestras vidas. Platícanos un poquito, Erika. Bueno, impacta de dos maneras. La fecha tiene una vibración y eso se ha estudiado mucho a través de numerología. El nombre tiene una vibración cuántica. Esta vibración cuántica habla de que mueve hasta tus células. ¿Ok? Y eso se conecta con el nombre per se, primero. De ahí, si ese nombre viene transgeneracional, se va acumulando porque eres reemplazo o heredero, dependiendo cómo nazcas, de esa otra persona, ¿sí? Okay. Y lo que dice el nombre también es muy importante. Nombres muy específicos como amor, azul, ¿no? Si hablamos de amor, su misión de vida es vivir en amor. ¿Y cómo aprendes a vivir en amor? ¿Sí? Sí. Normalmente son con pruebas complicadas o dos vías, ¿no? Para que tú aprendas a generar ese movimiento de amor desde el corazón, pero desde el sentirlo. Azul depende de dónde naciste, pero cuando hablamos, por ejemplo, en Canadá, te dicen, te veo muy blue. Muy triste. Estás triste. Claro. ¿Sí? Entonces te pasan cosas para superar. Esa es una de las características, ¿no? Y ahí dices, bueno, ¿y qué significa tu nombre? No sé, fíjate que mi nombre, la mitad la escogió mi mamá y mi papá tenía otro, y es una combinación, ¿no? Y está fantástico porque nunca he encontrado otro igual, ¿no? Dices, ok, ¿de dónde partió? Y entonces ya tenemos dos líneas de donde jalar información. Y entonces, bueno, todos los significados que encontramos de los nombres, bueno, vienen de una raíz. Entonces es importante saber detectarlo, porque bueno, platicábamos en el corte, por ejemplo, mi nombre, que a lo mejor no viene de familiares o no traigo arrastrando esta parte pues ancestral, pero mi mamá, por ejemplo, sí tenía mucha fijación con Carolina y Estefanía de Mónaco, entonces por ellas me puso Carolina. Entonces lo que nos platicaba Erika es que bueno, yo puedo jalar pues también esas vivencias de esa persona con la que fui yo, pues que me eligieron el nombre y que entonces también puedo Es una conexión jalar. Vibracional, correcto. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Carolina de Mónaco es muy padre el glamour, cómo sale, pero también hay que ver, cuando nuestro nombre vive así, la parte de la sombra, porque cuando llegamos a tener una prueba de vida, tenemos fácilmente, ya tenemos un caminito por donde ir, digamos. Sí. ¿Sí? Y eso cuántico que te pega a nivel celular, de ahí empezamos con la parte de decodificar esa enfermedad o desequilibrio biológico momentáneo, ¿no? Que esa es la parte que a mí me gusta manejarlo. No estás enfermo de, mi X enfermedad que acostumbramos a hablarlo,
ya te hiciste dueño de toda la diabetes del mundo, ¿no? Entonces, no, en este momento las circunstancias te ponen a vibrar en esa frecuencia. No es que tú seas. Y, por ejemplo, te preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Sí. Nuestra primera respuesta es, yo soy Erika, ¿no? O sea, no decimos, a mí me pusieron Erika o me nombran. Sí. ¿Sí? Y ya de ahí no te estás, otra vez tú, posesionando al 100 de la frecuencia. ¿Sí? Con el nombre hay otra cosa muy importante que es como apartar a los hijos. Y esa es algo que preguntaban ahí, ¿quién te puso el nombre? Sí. No, bueno, si somos mujeres ya sabemos que vamos a encontrar mucha de la vibración en el árbol femenino. Pero si son varones, pues en el árbol masculino. Salvo que te llames como tu papá en femenino, ¿no? Mi papá es Fernando y yo soy Fernanda. Y entonces mi papá ya me apartó para el árbol de él y buscó la información en el árbol de él. Ok. ¿Sí? O mi papá escogió mi nombre, ¿no? Que es mi caso. Mi papá escoge mi nombre y es porque en años anteriores había tenido una novia que había querido mucho. ¿Sí? Entonces, sí, es escogida por nivel de amor, pero me coloca en un nivel que así me llevé con mi papá, muy de igual a igual. Hasta que aprendes que dices, no te puedes llevar de igual a igual con los papás, Claro. tienes un respeto y tienes que aprender en dónde te toca, porque si no estás fuera de posición, Sí, ¿cuál es tu lugar? si tú no estás en el lugar en el árbol, no te toca, ¿no? Sí. Algún ejemplo bien rápido. ¿Quieres tortillas? Ah, pero te metes a la panadería. ¿Las vas a encontrar? Sí. ¿No? Entonces, tenemos que saber qué hijo soy, ¿no? Si hubo pérdidas o no. Y que pues si soy el 1, el 2, el 3, para colocarme donde voy. Y eso es lo que me alinea en vibración ahora. ¿Qué otra cosa del nombre? El nombre tiene mucho que ver también esa parte. Ah, bueno, lo escogieron porque así se llamaba la madrina. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál era la vida de la madrina? ¿No? ¿Cuáles fueron las cosas padres o las cosas complicadas para meterlo en conciencia? No es, ay, a mí me pusieron soledad, ¿no? Yo ahora ya me la tengo que vivir sola porque tengo que aprender a ser sola. Sí. No, si yo encuentro eso y desde el amor lo vibro y lo meto al consciente, entonces ya no aplica, ¿sí? Porque puedo canalizar la energía a, yo acompaño a las personas que en este momento vibran en soledad, ¿sí? Y ya lo estoy sacando, estoy apoyando al mundo, ¿no? Que esa es la misión de todos, Claro. dar un servicio, pero ya no lo vives en primera persona en sacrificio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo principal sería, bueno, saber como nuestro significado y después empezar a indagar el por qué me pusieron así, por qué me llamo así y de ahí partir. Correcto. Ok, súper interesante. Bueno, también comentábamos un poquito de la historia del nombre de Eder y bueno, más o menos también el significado. Así es, por eso ando ahorita sí, justo como el balón de lo que platicábamos, porque qué importante es saber hasta qué punto y de dónde venimos jalando toda la información. Mencionábamos que en mi caso, por el nombre de Eder, fui nombrado así por la historia de un futbolista. Entonces, ¿nos podrías compartir un poquito de esto que mencionábamos? Sí, claro que sí. Un futbolista, su trabajo, su meta, su manera, vamos a proyectarlo así, de ganar dinero, ¿no? Porque ese es su trabajo, es llegar al objetivo y aventarlo lejos, ¿no? O correr al objetivo y meterlo al arco, ¿ok? Pero si no lo voy a meter al arco, se lo voy a pasar a alguien, o si se fue, córrele y alcánzalo otra vez, ¿no? Y es esa parte de que ya estás, ya lo tienes y por algo, se esfuma y ahí vas. Y otra vez, corre, ¿no? O te enfocas súper bien y aunque estés muy lejos y te digan, no vas a llegar, ¿no? Porque es media cancha, ¿no? Pues dale la portería porque es tu oportunidad de, ¿no? Esa es la implicación también del nombre.
Ok, aquí por ejemplo, bueno, me brinca como una pregunta y es, por ejemplo, en mi caso me queda claro que si me pusieron el nombre de Eder, si en el trasfondo por elección con respecto y asociación a un futbolista, si hay más personas que se llaman Eder y no precisamente fue esa la historia, habría que ver de dónde lo jalaron. De dónde lo jalaron, correcto. Ok. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar, si fueras papá y tu hijo se llamara Eder, ya no es por el futbolista. Claro. ¿Sí? Así es. Ya es por el papá. ¿Ok? Y así pasamos a muchas generaciones, ¿no? Yo conozco historias que se repiten. Y vamos, hay veces que estamos hablando de 4 o 5 generaciones, ¿no? O sea, ok, el primero se llamó Juan. El segundo, pues como ya se llamaba Juan, pues a su hijo le puso Juan José, ¿no? El tercero, pues ya era, no se iba a llamar como, pero se llamaba Juan Emanuel, ¿no? Y después, pues llegó Juan Fernando. Y de Juan Fernando llegó Juan Carlos. Sí. ¿No? O sea, así de. Y ve cuántas generaciones te estoy hablando. Y cuántas historias se me empiezan a repetir. El primer papá, o sea, la primera persona, nace su hijo, se muere la esposa y muy triste, pues tomaba y dejaron al hijo en el hospital mucho tiempo. Viene entonces, bueno, ya el hijo tiene esa mamá que es una mamá sustituta porque su mamá falleció. Entonces, cuando nombra a su hijo y luego al nieto, porque la información va a la segunda y tercera generación, ¿ok? Entonces, al que le toca esta parte de repetir un poco la historia es a la tercera generación, porque es la que pone en evidencia lo que pasó arriba o lo que está escondido. Es decir, estuvo escondido y estuvo prohibido hablar. ¿Qué crees que va a pasar con la tercera generación? Sí, también. Tengo periodistas, tengo personas que, ¿cómo estás? Uy, bien, fíjate que ayer que... Ay, qué bueno. Sí. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque vienen a hablar lo que se cayó y eso muchas veces se manifiesta. Claro. Súper interesante, pero bueno, vamos a seguir el siguiente bloque con más. Se queda Erika, por supuesto, con nosotros. Nos acompañas a otro bloque de horóscopos y regresamos, retomamos esto que está súper interesante. Vamos con el signo de Cáncer. Para el signo de Cáncer, dicen los ángeles, querido Cáncer, tiempo de pedir ayuda a los demás. Recuerda que hay ángeles también aquí en la tierra que buscan contribuir para lograr nuestros objetivos. Acércate a ellos. Leo. Para el signo de Leo, querido Leo, es un tiempo de no detenerte. Si estás en un momento en el cual estás procurando enfocarte a tus proyectos, a tus expectativas, sobre todo que tengan algún tipo de remuneración económica, es un buen momento para no soltarlo. Virgo. Para el signo de Virgo, es tiempo de actuar, querido Virgo. Recuerda que hay momentos donde te puedes volver solamente espectador. Hoy te dicen los ángeles, procura involucrarte en el campo de acción de lo que estás buscando para ti mismo. Regresamos al Destino Cósmico. Se queda Erika con nosotros. Ya regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Destino Cósmico y estamos hablando acerca de la importancia y vibración del nombre y la fecha de nacimiento. Y bueno, pues como hace un momento platicábamos, qué importante es esta situación de cómo venimos jalando este tema del nombre y los diferentes enfoques que puede llegar a tener un mismo nombre. Claro. Ahora, esta parte del nombre va agarrando fuerza, pues cómo vas avanzando en la vida. Sí. Pues porque cada vez te empiezan a hablar más, ¿no? A decir más. Y aquí voy. Por ejemplo, hay quien tiene un nombre y le dicen de otra forma. Entonces, su vibración, ¿cuál es? Las dos, ¿no? Se llama Edgardo, pero le dicen güero. Bueno, pues ¿cómo vibra el güero? ¿No? Y entonces nos vamos a qué significa güero, por qué a nivel de la historia le decían así a las personas, ¿no? Y entonces podemos ubicar que, por ejemplo, aquí en la conquista, pues los güeros eran señalados, ¿no? No eran personas de alta confianza, por ejemplo. Pero va a depender dónde naces, ¿no? También eso implica muchísimo tu nombre o cómo te dicen, ¿no? O sea, ese es como tal. Y de ahí tiene que ver o sumar
pues día de nacimiento, año, ¿no? Y eso va implicando que si eres un güero, pero no eres cualquiera, ¿no? Te tocó nacer un día 20, ¿no? Y ya va sumando y eso se va añadiendo a tu frecuencia. Yo te podría decir que en mi caso, mi fecha de nacimiento y mi nombre vibran igual. Ok. ¿Sí? Y si lo voy a hacer a un número, numerología, es mi número que más se repite. Ok. ¿No? Entonces, ahí lo vas enlazando. Oye, y hace un momento también nos compartías en el corte el hecho de tener nuestro nombre y que es un código, que cuántas veces decías se repite en el día y demás, ¿esto acentúa lo que tienes a favor y demás o qué repercusión hay? No, sí, lo va acentuando, ¿no? Y va hablando, por ejemplo, te pusieron el nombre porque tu abuelito fue, vamos a hablar de algún personaje importante mexicano, Benito Juárez, ¿sale? Y tú te llamas Benito, ¿no? O alguna otra persona dice, no, Benito no me gusta, pero le voy a poner a mi hijo Juárez, ¿ok? Y si fue por ese mismo personaje, tiene esa misma vibración. Empieza a crecer, empieza a ser importante, pero también puede ser menospreciado. Claro. ¿Sí? Entonces, sí tiene una implicación. Esa parte de cómo le vas a poner, o hace años que, pues si nació en el día de Valentín, pues Valentín, ¿no? Y entonces, realmente la implicación del nombre Valentín aquí en México es porque es el día de lo que vibra, es lo que hay mayor, el nivel común. Sí. Entonces, pues es el día del amor y la amistad, ¿no? Yo puedo irme por esa vibración o me puedo ir por la historia de San Valentín. Claro. ¿Sí? Y esas dos implicaciones las tengo yo que vivir o que ir jugando y meterlas al consciente, ¿no? O no me gusta ese nombre, entonces ese no lo uso, al fin yo tengo otro para usar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Erika? Y hay personas que lo han hecho hasta legalmente, que se cambian el nombre. No me gusta este nombre, me lo cambio legalmente y tal. ¿Qué vibración es la que jalamos? ¿Las dos o la primera que nos pusieron nuestros papás al nacer? O la segunda de aceptación. Si es por conciencia, normalmente vas a jalar ya la segunda. Ok. Ajá. Nunca deja de estar presente. Digo, a nivel legal y eso sí. Ajá. ¿No? Pero muchas veces la vibración numerológica es la misma. Porque te llamas diferente, pero tu destino, ¿no? Lo que tú ya venías programado a vivir, y sobre todo el para qué veniste a esta familia, cuál fue tu objetivo, por qué llegaste, qué era lo que los demás necesitaban, se llama proyecto sentido. ¿Sí? Si tú no tienes un proyecto sentido en un clan o en una familia, no llegas. Entonces eso es muy importante. ¿Okay? Y esa parte de ser un proyecto sentido es ¿a qué vine? ¿Sí? ¿A qué vine en esta familia? Claro. Y eso muchas veces se va haciendo evidente en las siguientes generaciones. ¿Por qué? Pues porque aquí a todo el mundo le gusta el 20 de noviembre. Y el abuelo nació el 20 de noviembre y el nieto nació el 20 de noviembre. Y fíjate que una sobrina se casó el 20 de noviembre. ¿Sí? Y entonces, bueno, vacilas y esas han de ser muy patriotas, ¿no? Pero realmente te vas a la implicación de qué pasa ese día. ¿Ok? Sí, como muchas familias están marcadas por ciertas fechas. Por ciertas fechas. Hay fechas que son, vamos a llamarle así, de onomástico, ¿no? Y o nacen o se mueren, pero es esa fecha. O se casan, o algo pasa, pero es esa fecha. Y es para que la fecha no se olvide. Literal, ¿no? Es de recordatorio. Y hay otras maneras, por ejemplo, ¿qué implicaría que alguien naciera exactamente el mismo día que su papá? ¿Ok? De forma natural, ¿no? No fue cesárea, no lo programaron, pero escogieron el mismo día. Podemos imaginar a nivel celular o a nivel vibracional qué tiene que pasar
para que esté maduro el bebé, hayan concebido, el tiempo de todo lo que pasa para que sea el mismo día. Ese mismo día significa eres un doble cuántico. ¿Sí? Y ese doble cuántico tiene implicaciones. ¿Qué pasa o por qué? Pues lo primero que yo podría mencionar es, uno no es suficiente. Okay. ¿No? O sea, ¿qué pasa en esa familia que necesito 2 o más para alinear algo, terminar algo, ¿no? Y terminar algo es en herencia, entonces ya no es doble cuántico, ya es heredero universal. O sea, va teniendo implicaciones. O sea, y entonces, ¿cómo sabemos si tenemos un doble cuántico ancestral? Tienes que haber nacido el mismo día. Ok. 3, 4 días antes o después, tal cual. Ok. ¿Sí? Ya sea de un abuelito, de tus papás o de alguien. Sí. La importancia de conocer nuestro árbol genealógico. Sí, indagar de las historias familiares es súper importante, pues para poder tener raíz y poder pues acomodar todo Ir esto. ubicando, sí, claro. Sí. Por ejemplo, aquí a mí me brinca un poco porque, bueno, pues en efecto, yo tuve mucha conexión justamente con mi bisabuela, con mi bisabuelita, quien tuve oportunidad de convivir un tiempo considerable, ¿sí? Y curiosamente yo nací un día de un festejo de cumpleaños de ella, ¿sí? Ella cumplió el 14 de junio, yo soy del día 12 de junio, entonces, pero a ella le celebraron un 12 y nací yo. ¿Sí? Okay. Entonces, ahí podría haber un tema de doble cuántico. No, ahí hay un tema de herencia. Ok. ¿Sí? Yo te hablaría de si tu abuelita tenía esta facultad de hablar con los ángeles, posiblemente te la pudo haber heredado, ¿no? Okay. O sea, ahí yo te hablaría de, por ejemplo, esa parte de herencia transgeneracional se da de varias maneras, ¿no? Por nombre, por fecha de nacimiento o por número de hijo. Es decir, vamos a hablar de un suceso raro, ¿no? Se caen del caballo y se les rompe la pierna, pero siempre es la misma pierna, ¿sale? Y siempre es el fémur, si te gusta la cabeza, si te gusta la mitad, si lo que fuera, ¿no? Pero fíjate que el bisabuelo era el capataz, se cayó del caballo y se le rompió la pierna, ¿ok? Enamorado de caballos, compra rancho, ¿no? El hijo ya no es capataz, el hijo es un jinete y le gusta la charrería. Claro. Ah, bueno, y en una suerte Se cae. se cae y se le rompe la pierna y en el mismo lugar, ¿no? No, la charrería es peligrosa. Entonces nos vamos a la siguiente generación. No, eso está medio mal. A mí lo que me gusta es saltar. En caballos, pero yo soy de salto. Y anda, pues, en un salto me caigo y la pierdo. Y también. ¿Sí? Y te estoy hablando de generaciones diferentes. Claro. ¿Sí? Y entonces, y no se llaman igual y no nacieron igual. ¿No? Y eso es heredado. Eso es heredado. Ahora, ¿qué pasa ahí? Hay un trabajo en esa pierna que es el avance que no se ha trabajado uno atrás. ¿Sí? Entonces, sí es importante sanar el árbol. Sí. Y conocerlo, Qué hermoso, indagar así y es. preguntar. Muchas familias no les gusta como contar mucho las historias familiares. No, a partir de aquí no, claro que sí tiene una implicación para nosotros y nuestras siguientes generaciones. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de este súper tema. Yo creo que nos haría como para 20 programas. Está súper interesante. Si tienen dudas, escríbanos y con todo gusto vamos a aprovechar la presencia de Erika, pues bueno, para resolver todas las dudas. Todavía tenemos un bloque más, así que bueno, la vamos a súper aprovechar. Vamos con otro bloque de horóscopos. Vamos con el signo de Libra. Para el signo de Libra, dicen los ángeles, querido Libra, es tiempo de buscar obtener más información. Probablemente en estos últimos días estás buscando tomar alguna decisión. No te quedes solamente con la información que ya hay, sino es tiempo de indagar. Escorpión. Para el signo de Escorpión, querido Escorpión, tiempo de confianza. Ha habido ciertas etapas donde no estás confiando mucho en tu propia intuición. Recuerda que en relación contigo, una de las habilidades y capacidades que tienes es saber sentir y percibir las cosas. Presta mucha atención a ello.
Sagitario. Para el signo de Sagitario, querido Sagitario, no es el momento adecuado para tomar algún tipo de decisión que consideres importante para los próximos días o las siguientes 2 semanas. Por lo tanto, recuerda conectarte en meditación contigo mismo, pues tus ángeles te darán las respuestas. Y bueno, vamos a continuar con más de ese tema. Y bueno, la siguiente pregunta que le voy a dejar de tarea a nuestra querida Erika es: ¿qué significa nacer el día que algún ancestro murió? También tiene ahí algún significado importante, pero ¿te parece que al regreso nos platicas un poquito? Y bueno, no se despeguen de Destino Cósmico. Familia Cósmica, ya estamos aquí de regreso con nuestra querida invitada Erika Sánchez. Por favor, Erika, ¿nos podrías compartir tus redes sociales? ¿En dónde podríamos contactarte? ¿Dónde nuestro público maravilloso podría incluso sacar hasta una cita contigo? Claro que sí. Mi página web es www.vnc.com.mx. Mi WhatsApp es 55 54 32 54 06. Y en Facebook me encuentran, la página es Vital Nutrition. Perfecto, ahí está, va a estar apareciendo también aquí en pantalla para que saquen cita y pues aprendamos más, ¿no? Así es, aprovechemos a Erika y sobre todo, como siempre decimos, personas pues obviamente profesionales, especialistas también. Bueno, es nutrióloga, así que bueno, pues tiene como todas estas partes de la salud y de la magia celta y bueno, de este gran tema que nos estás compartiendo el día de hoy. Y bueno, vamos, aquí no queremos que te vayas, no queremos que se nos acabe el programa, todavía tenemos muchas dudas y muchas cosas que queremos compartir. Ya estamos aprovechando también aquí detrás en corte. Pero bueno, ¿qué pasa, Erika, cuando naces el día que fallece algún ancestro? Bueno, si lo viéramos para que todos lo identifiquemos muy rápido, se llama heredero universal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si dejó un pendiente, pues es una tarea extra que tú tienes que terminar. O sea, sí o sí esa persona que están haciendo. Sí. Y si además se llama igual, además. Ajá. Esa es una. Ahora, ¿cuál es la parte bondadosa de esto? Que sí, obviamente, pues si traes la chamba extra y no la termino, te toca. Pero lo que él ya sabía se te transmite. Si tenía facilidad y fue médico, tú ya traes una habilidad inherente para hacer las cosas. Wow. ¿Okay? Claro, no irnos porque heredamos solamente lo malo, sino también, cualidades, sí, a lo mejor sonrisa, manera de caminar, ¿no? Pues de repente falleció y voltea a tu abuelo y te dice, wow, caminas igualito al abuelo, ¿no? Sí. Y nunca lo viste. ¿No? Porque justo tú naces en esa fecha, no en el mismo momento, pudo haber sido años antes, ¿no? Pero caes en la misma fecha. Wow, súper interesante, ¿eh? Súper interesante. Y bueno, justamente ante esta dinámica, ¿qué sucede cuando a lo mejor, si vemos desde el tema del nombre y demás, el nombre nunca ha estado dentro de un árbol, entonces, y a lo mejor no sabes el por qué te eligieron ese nombre, o a lo mejor tampoco tenemos el conocimiento quién lo escogió, por qué lo escogieron, la gente que a veces se encuentra en esta circunstancia, ¿cómo podría entender o asociar para empezar a decodificar su propia historia? Bueno, yo lo mandaría a tomar clases, ¿no? Pero además, pero además hablaríamos, por ejemplo, no sé por qué me lo pusieron, ¿no? O sea, y no está mi mamá o ya no está mi papá y no les puedo preguntar. Bueno, puedo preguntarle a mi cuerpo. Mi cuerpo es un magneto, ¿no? Si lo sabes manejar, tú solito y te contesta, ¿no? Podemos buscar personas, ¿no? que bueno, manejan energía y te pueden hacer contestación con péndulo, por ejemplo. ¿Qué otra manera hay de verlo? Yo puedo ir trabajando, realmente que me toca trabajar muchas veces en meditación, ¿no? Y ahí empezamos, bueno, es que a mí meditar me cuesta trabajo, me pierdo, ¿no? Bueno, métete a yoga o empieza para acá y empiezas a buscar. Ahí es donde yo he encontrado muchas respuestas en la parte de la astrología. Y obviamente, uniendo la astrología con la magia celta, es súper impactante. La magia celta trabaja los elementos, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que olvidar que sí, somos tierra, pero tenemos mucha agua.
Entonces nosotros respondemos muy padre a las preguntas en el agua, a trabajos en el agua, porque nuestra formación, 9 meses, proyecto sentido, es dentro del vientre materno. Entonces ahí podemos preguntar, ¿no? Esa es una manera de empezar a investigar. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que si yo voy con un decodificador, muy probablemente adelante de mí se ponga mi ego. Y bueno, eso es lo que piensa Caro, pero yo, no. Eso le pasó a su historia, pero a mí no. Entonces, cuando lo ves en un grupo, parece magia. Todos lo ven menos el interesado. ¿Sí? Pero eso nos da la posibilidad de abrirnos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no es uno el que lo vio, ¿no? Si mi grupo es de 8 y 7 lo ven, y si el otro no lo vio, dices, tú y yo tenemos el mismo problema. ¿Sí? La sombra no la vemos. Esa es parte de, pero sí hay que meternos, o sea, realmente hay veces que nos gustaría que en una sesión y en una hora arreglara yo toda mi vida. Sí. ¿No? Y a mí dime una forma mágica para arreglar que soy el doble de 3 Arturos. Mi abuelo, ¿no? Pero mi abuelo materno, mi abuelo paterno y mi papá, ¿no? Entonces yo hablo que soy el cuarto, pero bueno, si me voy en línea soy el tercero, ¿no? Entonces ahí, hablando de magia, diríamos, bueno, es como un carro, tiene las llantas, ¿no? Ya están ocupadas, ¿no? Viene de generaciones, porque además, pues por ahí tengo un tío, ¿no? Que también se llama Arturo. Entonces hay 4 llantas rodando de Arturo y yo ya nací y yo vengo a hacer el repuesto de todas. Entonces yo vengo en la refacción. ¿Qué necesito hacer? Mágicamente compras un auto de juguete que se le puedan desprender las llantas, tienes que programar tu llanta, ¿no? Y ponerla en la del conductor. Claro. ¿No? Ese sería un movimiento mágico. Obviamente si lo trabajas con todos los elementos del aire, del agua, del fuego, es sí o sí, que se da y que se te abre el camino. Qué maravilloso. Bueno, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, mi papá es Jorge, mi hermano es Jorge, mi sobrino es Jorge, y a mí me querían poner Georgina, imagínense nada más. ¿Qué tema tendríamos que trabajar ahí todos? O sea, como si viene de generaciones pues no tan pasadas, o sea, sí muy cercano, y ahí sí quisimos cortar, dijimos, no, ya basta. Y sí, como que mi padrino se llamaba Jorge, o sea, como que había mucho, siempre decían su Jorjada porque había muchísimos, pero como empezaron a jalar todas estas frecuencias, estas vibraciones, ¿no? Y qué importante es justamente con esto que nos compartes, mi querida Erika, porque a veces nos hace falta tomar esa conciencia, porque creo que va por ahí toda esta línea del si realmente empezamos a darnos cuenta que hay ciertas implicaciones, patrones que se repiten o ciertas limitantes, ¿sí? O se presentan oportunidades que no estamos aprovechando. Entonces, cuando empiezas a identificar esto, creo que es como si la vida, nosotros le llamamos nuestros ángeles, guías, maestros, empiezan como a mostrarte que es el tiempo de accionarte en tu historia para empezar a transformarla. Porque cuántas veces no vivimos en esa no conciencia, entonces a mí no me interesa, a mí me da igual, esas cosas son raras, entonces a lo mejor no nos pueden llamar la atención, es porque no es tampoco el momento, ¿sí? Pero cuando se empiezan a presentar, como bien mencionas, creo que a veces nos ha hecho falta hacer al ego a un lado para aprender a abrirnos y tomar lo que la vida, tus ángeles, tus guías, tus mismos ancestros, desde el lugar de luz en el cual se encuentran, están buscando mostrarte para que empieces a solucionar. Sí, claro. Muchas veces yo no creo en eso. Híjole, si me voy a leyes universales y aquí de la Tierra, si tú no sabías que era vuelta prohibida y te la das y te ven, te multan. Y tú le puedes decir al poli, no vi, pero no sabía. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que no lo veas o que no lo sepas, no te exime. Claro. Y a las leyes universales también. Sí, pues qué importante. Sí. Erika, por ejemplo, a las personas las mamás que estén ahorita esperando bebé, se pueden acercar contigo y tú las puedes ayudar a lo mejor a checar el nombre que tienen pensado para su bebé, o decir, mejor este nombre no, o sea, ¿les puedes ayudar antes de? Sí, claro, todos los nombres tienen una vibración, tienen una frecuencia, con qué inicial empiezan o no empiezan con inicial, estilo Xochitl, ¿no? Claro. Sí, o sea,
cómo va avanzando. Y todo eso sí se ve, o sea, le voy a poner así, hablamos del el idioma de los ángeles o el idioma de los pájaros. Es esa parte que, bueno, ¿de dónde viene el nombre y cuál es su raíz? ¿No? Y esa raíz va a impactar. Sí, bueno, claro. así que, pues bueno, ya saben que sí se puede, búsquenla de verdad, ahí están sus redes, bueno, nuevamente vamos a poner su información y bueno, yo creo que todavía si tienen muchas preguntas, bueno, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y bueno, seguramente la vamos a tener nuevamente aquí en Destino Cósmico. Muchísimas gracias, Erika, por acompañarnos, de verdad es que fue un tema maravilloso que todos nos quedamos así, en shock y mucho que trabajar, mucho que explorar y bueno, mucho por conocer, sobre todo nuestro árbol genealógico, de explorar nuestro nombre y bueno, qué maravilloso poderlo conocer y bueno, que nos los compartas. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dónde. Vámonos con el último bloque de horóscopos. Vámonos con el signo de Acuario. Para el signo de Acuario, dicen los ángeles, querido Acuario, tiempo de abundancia. Por lo tanto, date la oportunidad y a la tarea de trabajar un poco más con respecto a cómo administras tus recursos. Capricornio. Para el signo de Capricornio, dicen los ángeles, querido Capricornio, es un tiempo de compromiso. Si tú empiezas a prestar un poco más de atención en qué situaciones a lo mejor has dejado algunos cabos sueltos, es un buen momento para empezar a reparar aquello que has descuidado. Piscis. Para el signo de Piscis, querido Piscis, en unos meses, aproximadamente 2-3 meses como un tiempo máximo, te darás cuenta cómo, si en este momento hay algo que te tiene en revuelo, tomará totalmente claridad y un mayor sentido. Pues ahí está, esperemos que hayan tomado nota también de nuestros hermosos mensajes que nos comparte Eder a través de nuestros ángeles. Y bueno, gracias por acompañarnos, gracias Erika nuevamente por tu compañía, gracias Dani, Eder, gracias. y a ustedes ahí en casa. Nos vemos la siguiente emisión de Destino Cósmico.